Seguro que has oído hablar de Tutankamón, el faraón niño, y de los increíbles tesoros encontrados en su tumba. Su máscara dorada es uno de los íconos más reconocibles de la historia. Pero, ¿quién era realmente este joven que gobernó Egipto hace más de 3000 años? Su historia no es solo la de un descubrimiento arqueológico asombroso, sino un drama lleno de intrigas políticas, caos religioso y un final misterioso que todavía, hoy, nos tiene fascinados. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar los secretos de Tutankamón, desde su turbulento nacimiento hasta su legado inmortal. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir va mucho más allá del oro y las joyas. Nuestra historia comienza en una de las épocas más convulsas del antiguo Egipto, alrededor del año 1341 a.C. El faraón que reinaba en ese momento era Akenatón, un personaje que decidió romper con más de 1000 años de tradición religiosa. Imagínate la conmoción. Akenatón abandonó el panteón de dioses egipcios, con Amon-Ra a la cabeza, para imponer el culto a un único dios, Atón, el disco solar. Esta fue una revolución religiosa sin precedentes. Trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad, Aketatón, y despojó a los poderosos sacerdotes de su influencia. Este cambio radical generó una tensión enorme en todo el imperio. La gente, acostumbrada a sus dioses de siempre, y los sacerdotes, que habían perdido su poder, estaban descontentos. En medio de este torbellino nació un príncipe llamado Tutankamón, que significa la imagen viva de Atón. Su linaje es complejo, pero hoy se cree que era hijo del propio Akenatón, posiblemente con una de sus esposas secundarias, o incluso con su hermana. La endogamia era una práctica común en la realeza egipcia para mantener pura la sangre divina, pero traería consecuencias terribles para la salud del joven príncipe. Cuando Akenatón murió, Egipto quedó en un estado de caos. Tras un breve y oscuro periodo de gobierno, el trono recayó en el pequeño Tutankamón, que tenía apenas 8 o 9 años. Un niño en el trono de la civilización más poderosa del mundo. Obviamente, él no gobernaba solo. Estaba rodeado de figuras muy influyentes que manejaban los hilos del poder. Entre ellos estaban Ay, un viejo y astuto consejero, y Joram-Jeb, el comandante en jefe del ejército. Fueron ellos quienes realmente tomaron las decisiones importantes mientras el niño faraón crecía entre los lujos y las ceremonias del palacio. La primera y más crucial decisión de su reinado fue deshacer por completo la revolución de Akenatón. Bajo la guía de sus consejeros, Tutankamón restauró el culto a los dioses tradicionales, devolvió el poder y la riqueza a los templos de Amon-Ra, y abandonó la ciudad de Aketatón para regresar la capital a Tebas. Para simbolizar este regreso a la ortodoxia, el propio faraón cambió su nombre. De Tutankamón pasó a llamarse Tutankamón, la imagen viva de Amón. Este cambio de nombre era una declaración política en la era de Atón había terminado, y los antiguos dioses habían vuelto para quedarse. Aunque su reinado fue corto, duró solo unos 10 años. No fue un tiempo inactivo. Gracias a los registros y a los templos restaurados, sabemos que Tutankamón supervisó importantes proyectos de construcción y reparación por todo Egipto. Los templos que habían sido descuidados o dañados durante el reinado de su padre fueron restaurados a su antiguo esplendor. También se reabrieron rutas comerciales que habían sido abandonadas, revitalizando la economía del imperio. En el plano internacional, Egipto recuperó parte de su influencia, aunque el panorama seguía siendo complicado. Sin embargo, mientras el imperio se recuperaba, la salud del joven faraón era cada vez más frágil. Los análisis modernos de su momia nos han revelado un panorama desolador. Tutankamón sufría de múltiples problemas de salud. Tenía un pie zambo, lo que le obligaba a caminar con la ayuda de un bastón. De hecho, en su tumba se encontraron más de 130 bastones, algunos de ellos con evidentes signos de uso. Padecía también la enfermedad de Key-Heller, una rara afección ósea que causa dolor al caminar. Además, los estudios de ADN confirmaron que era hijo de hermanos, y esta endogamia probablemente le causó malformaciones genéticas y un sistema inmunológico debilitado. También se ha detectado que sufrió varios ataques de malaria a lo largo de su corta vida. Su vida en el palacio, lejos de ser idílica,
debió estar marcada por el dolor crónico y la enfermedad. Y entonces, con tan solo 18 o 19 años, el faraón niño murió. Su muerte repentina es uno de los mayores misterios del antiguo Egipto. ¿Qué le pasó? Durante décadas, la teoría más popular fue el asesinato. Algunos sospechaban que había sido golpeado en la cabeza, basándose en un fragmento de hueso encontrado en su cráneo. Se culpó a sus ambiciosos consejeros, Ay o Horemheb, quienes finalmente lo sucederían en el trono. Sin embargo, estudios más recientes con tomografías computarizadas han descartado esta hipótesis. El daño en el cráneo probablemente se produjo durante el proceso de momificación. Otra teoría sugiere que murió en un accidente, quizás una caída de un carro de guerra, que le provocó una grave fractura en la pierna. Esta herida abierta se habría infectado, y combinada con su débil sistema inmunológico y un nuevo ataque de malaria, habría sido fatal. Esta es hoy en día una de las explicaciones más aceptadas por la comunidad científica. Pero la verdad es que, a día de hoy, no podemos estar 100% seguros. Asesinato, accidente, enfermedad. La causa exacta de la muerte de Tutankamón sigue siendo un enigma. Tras su inesperado fallecimiento, fue enterrado a toda prisa, en una tumba pequeña y modesta, en el Valle de los Reyes, que probablemente no estaba destinada para él, sino para un noble de menor rango. Y fue precisamente esta humildad y la rapidez de su entierro lo que salvó su legado para la eternidad. Su tumba fue rápidamente olvidada, cubierta por los escombros de construcciones posteriores, y así escapó de los saqueadores que durante siglos vaciaron casi todas las tumbas reales. Y así, Tutankamón descansó en la oscuridad durante más de 3200 años, olvidado por la historia. Su nombre fue incluso borrado de algunas listas reales por los faraones que le sucedieron, que querían eliminar cualquier rastro de la herejía de Akenatón, pero su destino estaba a punto de cambiar drásticamente. A principios del siglo XX, un arqueólogo británico llamado Howard Carter estaba obsesionado con la idea de que todavía quedaba una tumba real por descubrir en el Valle de los Reyes, la de un faraón casi desconocido llamado Tutankamón. Durante años, con la financiación del noble Lord Carnarvon, Carter excavó sin descanso bajo el sol abrasador de Egipto, encontrando solo decepciones. Cuando su patrocinador estaba a punto de retirarle los fondos, en noviembre de 1922, la suerte cambió. Un joven aguador que trabajaba en la excavación tropezó con un escalón de piedra semienterrado. Era el comienzo de una escalera que descendía hacia las profundidades de la tierra. A medida que despejaban los escalones, apareció una puerta sellada con los símbolos de la necrópolis real. Carter sabía que estaba ante algo grande. Tras abrir esa primera puerta, encontraron un pasillo lleno de escombros que llevaba a una segunda puerta, también sellada. El 26 de noviembre de 1922, llegó el momento de la verdad. Carter hizo un pequeño agujero en la esquina superior de la puerta. El aire caliente que escapó de la cámara milenaria apagó la llama de su vela. Con manos temblorosas, encendió otra y la acercó al agujero. Lord Carnarvon, impaciente a su lado, le preguntó, ¿puede ver algo? Carter, abrumado por la emoción, solo pudo responder con una de las frases más famosas de la arqueología ansí: cosas maravillosas. Lo que Carter vio fue una visión que superaba cualquier sueño. La antecámara estaba abarrotada de objetos de un valor incalculable. Camas ceremoniales doradas con formas de animales, carros de guerra desmontados y cubiertos de oro, cofres llenos de joyas, estatuas de tamaño real del faraón y cientos de objetos de la vida cotidiana. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero esto era solo el principio. La tumba tenía varias cámaras más. En la cámara funeraria encontraron un enorme santuario de madera dorada que ocupaba casi toda la habitación. Dentro de ese santuario había otro, y dentro de ese otro más, como una gigantesca muñeca rusa. Finalmente, dentro del último santuario, encontraron el sarcófago de cuarcita. Al levantar la pesada tapa, apareció el ataúd, más espectacular jamás visto, en una figura del faraón, de oro macizo. Pero aún había más. Dentro de ese ataúd había un segundo, también de madera dorada. Y dentro del segundo, el tercero y último, hecho de 110 kilos de oro puro. Al abrir este último ataúd, el mundo pudo ver por primera vez
en más de 3 milenios, el rostro momificado de Tutankamón, cubierto por la icónica máscara funeraria de oro y lapislázuli. En total, se catalogaron más de 5.3 objetos. El hallazgo dio la vuelta al mundo y desató una auténtica egiptomanía. Todos querían saber más sobre este rey olvidado. Con la fama también llegó la leyenda. Poco después del descubrimiento, empezaron a ocurrir una serie de muertes extrañas entre las personas relacionadas con la apertura de la tumba. El primero fue Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, que murió de una infección causada por la picadura de un mosquito. La prensa sensacionalista no tardó en hablar de la maldición del faraón, una supuesta venganza del espíritu de Tutankamón contra aquellos que habían perturbado su descanso eterno. La leyenda creció con cada nueva muerte, aunque muchas de ellas ocurrieron décadas después y por causas naturales. La ciencia moderna, por supuesto, tiene explicaciones más lógicas. La tumba, sellada durante milenios, podría haber albergado esporas de hongos o bacterias peligrosas para personas con sistemas inmunológicos debilitados, como podría ser el caso de Lord Carnarvon. Sin embargo, la idea de una maldición era mucho más atractiva y ha perdurado en la cultura popular hasta nuestros días, inspirando libros y películas. Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, vivió 16 años más, muriendo a los 64 años, lo que desmonta bastante la idea de una venganza inmediata. Hoy en día Tutankamón es, irónicamente, el faraón más famoso de todos, no por las batallas que ganó o los grandes monumentos que construyó, sino porque su tumba nos ofreció una ventana única y sin precedentes al pasado. Gracias a que permaneció intacta, pudimos ver cómo vivía y cómo moría un faraón del Imperio Nuevo. A los objetos encontrados nos hablan de su vida, sus creencias y su mundo. Desde sus sandalias de oro hasta sus juegos de mesa, cada pieza nos cuenta una historia. La tumba de Tutankamón no solo es un tesoro de oro, sino un tesoro de información que ha permitido a los egiptólogos comprender mucho mejor aquella época. Su historia nos demuestra que incluso una vida corta y en su momento considerada poco relevante puede dejar una huella imborrable en la historia. El niño que fue borrado de los registros reales se ha convertido en un símbolo inmortal del antiguo Egipto. Un puente dorado que nos conecta directamente con un pasado lleno de misterio y esplendor. El faraón niño, que vivió y murió hace tanto tiempo, sigue más vivo que nunca en nuestra imaginación. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas.